En este ejercicio 8 de lenguaje de marcas, vamos a aprender a hacer los login en las páginas web. Primero que nada, tenemos que prestar atención y todo lo que vamos a hacer ahora lo hemos copiado dentro de la carpeta de Sham, porque es importante saber también que primero hay que arrancar el Sham, ya que tenemos arrancado dentro de la carpeta del Sham en htdocs, copiamos nuestra carpeta app y dentro de ella abrimos una carpeta nueva llamada admin. Todo lo que vamos a hacer ahora estará guardado en esta carpeta admin, para que funcione correctamente. Entonces, primero haremos un editor de código, como el brackets, y lo primero que hacemos es crear un archivo index.html donde vamos a crear nuestro formulario, nuestros campos de formulario. En este caso, no formulario, sino de ingreso de datos como usuario y contraseña. Agregamos un poco de CSS. Esto que está aquí, el style, es el CSS para crear nuestro recuadro, que va a quedar de esta forma. Si lo abrimos aquí, index. Esto es lo que hemos creado. Déjame borrar esto de aquí, que me lo tiene predeterminado, no sé por qué. Vale, esto es lo que creamos con nuestro archivo index.html. Lo que ya conocemos, el with y el hey para nuestra ventanita, el input, el botón, y luego en el body personalizamos nuestros campos. En el primer usuario, introduce usuario, en la contraseña, introduce contraseña, y en el botón enviar, como aparece aquí. Luego que tenemos esto, creamos un archivo login.php porque le estamos diciendo en el method que vaya a la acción en este archivo. No lo tenemos, lo creamos. Y aquí es donde vamos a hacer la conexión a la base de datos. Esto ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Copiamos el enlace de conexión. Luego la petición, en este caso, no va a ser un insert, sino un select from usuarios, que vamos a trabajar con la tabla usuarios de MySQL, esta tabla de aquí, usuarios. Entonces, selecciona de usuarios, donde el usuario y la contraseña y colocamos el post usuario y post contraseña para que nos tome los datos que colocamos en el campo del HTML. Luego el result, esto lo dejamos MySQL y query y le decimos, creamos una nueva acción pasas y le ponemos false. Entonces, aquí agregamos un if y le decimos que si consigue un resultado, que el pasa sea true y en caso de que no, false. Y nos ponga, no hay ningún usuario que cumpla estas características. Hemos muteado esto porque no nos interesa para lo que estamos haciendo. Y lo que hacemos es agregar aquí una validación con un if y le decimos que si pasa la validación, es decir, que si el usuario y la contraseña introducidos son correctos, nos ponga, nos dé acceso a la aplicación y luego de 5 segundos nos lleve a un panel de control que hemos creado aquí, panel de control, le hemos puesto, si estás viendo esto, es que estás en el panel de control. Pero en caso de que no introduzcamos datos correctos, nos aparezca no te voy a dar acceso a la aplicación y luego de 5 segundos que tenemos aquí, estos son los segundos que tarda en redirigir, nos mande a la página inicial de los campos, donde se llena la contraseña y el usuario. Entonces yo voy a colocar aquí una contraseña, primero vamos a hacerlo con una contraseña correcta, vamos a colocar T Ribeiro y la contraseña, mi contraseña. Si yo voy aquí, coloco T Ribeiro y mi contraseña, lo envío, te voy a dar acceso a la aplicación y me dirige al panel de control después de 5 segundos. Si estás viendo esto, es que estás en el panel de control. Pero si yo, por el contrario, introduzco unos datos incorrectos, por ejemplo estos que son incorrectos, lo voy a enviar, no te doy acceso a la aplicación y me va a redirigir él solo al archivo index.html. A continuación, una vez ya tenemos nuestros archivos para iniciar sesión en la web, tenemos que hacer hacer que nuestra página web tenga algún tipo de seguridad, de manera que un usuario no pueda entrar directamente al sitio, en este caso el panel de control, si no tiene correctamente los datos introducidos, si no tiene el usuario y la contraseña introducidos. Entonces, para eso, primero vamos a agregar dentro del login PHP una variable de las reservadas. Estas son variables reservadas por el lenguaje, dólar piso session, dólar guión bajo session. Y lo que vamos a hacer es, aquí donde tenemos la variable pastas, que esa sí la hemos creado nosotros, vamos a colocar la variable reservada session y le ponemos que si pasas
igual a false. Y entonces aquí abajo le vamos a decir si es correcto el resultado, que nos ponga el nombre en la fila nombre y el apellido de la fila apellido. Es decir, que si es correcto, nos ponga el nombre, nos coja de la tabla de usuarios la fila de nombre y apellido, el dato que aparece ahí. Y si al validar, si nos da acceso a la aplicación, aquí le tenemos que colocar el session passes true y si no, le colocamos el session passes false. Luego, en el panel de control, recuerden que el panel de control es la página que creamos, que es la que nos va a llevar, la que tenemos aquí, la que nos va a llevar hacia donde nos va a llevar cuando introducimos los datos correctos. En panel de control, es importante aclarar, antes de que sigamos aquí, cuando usamos esta variable, tenemos que empezar cada uno de los archivos con este session start. De otra manera, no nos va a funcionar la variable session. Entonces, como lo colocamos en login, en panel de control, pensamos con session start y le ponemos if. Si no es cierto que pasas o si pasas es false, o sea, si colocas mal los datos o intentas entrar directamente al panel de control, te has intentado colar en el panel de control sin permiso. Pero si es correcto, dame un mensaje que diga bienvenido session, nombre, el dato del nombre en la base de datos y el apellido. Y que nos ponga un eco cerrar sesión. Este cerrar sesión, obviamente, no estamos diciendo que nos lleve a un logout.php. Vamos a crear un logout.php en el cual vamos a poner, igualmente empezamos con el session start, colocamos un session destroy para que nos destruya la sesión, que al cerrar sesión nos destruye todas las sesiones abiertas y le colocamos que al hacer esto nos lleve a la página index.html. Entonces vamos a verlo. Estamos en index.html. Primero vamos a intentar entrar al panel de control sin ningún tipo de contraseña. Si yo coloco panel de control.php, uy, lo he escrito mal, panel de control, vale, panel de control. Te has intentado colar en el panel de control sin permiso. Eso pasa cuando intentas entrar sin introducir datos. Ahora, si yo voy al campo de index y coloco correctamente, vamos a poner el de Ribeiro, mi contraseña, te voy a dar acceso a la aplicación. Luego de 5 segundos me va a dar el mensaje de bienvenida, bienvenido Tony Rivero Andrade, si estás viendo esto, que estás en el panel de control, y cuando lo voy a cerrar sesión, aquí me lleva al logout y el logout lo hace solamente en un segundo y de logout me pasa al index HTML. Bien, por último, vamos a hacer que el usuario pueda interactuar con la base de datos. Vamos a hacer que el usuario que nosotros asignemos a quien le demos la contraseña pueda eliminar registros y agregar registros. Para eliminar registros, vamos al archivo de panel de control y abajo donde teníamos esta parte de aquí del select, de la petición, vamos a decirle la columna eliminar, le vamos a agregar que la referencia de esa fila eliminar sea un archivo eliminar PHP y que nos tome de la fila que la acción en la fila la haga sobre el campo identificador. Vale, bueno, antes de seguir, lo que hicimos primero fue agregar en nuestra tablita que creamos en la tabla de los datos estos botones de aquí, estos iconos. Para eso nos hemos descargado de una página llamada Awesome Font. Nos hemos descargado el código, el script que hemos agregado aquí arriba. Esto de aquí, perdón que se ha bajado. Esto de aquí lo hemos sacado de esa página Awesome Font y lo hemos copiado aquí. Script, Kit, Font Awesome. Esto lo hemos copiado. Y luego de esa misma página hemos copiado el código de cada uno de los iconos. Este para el icono el primer icono de ver, este para el de actualizar y este de aquí para el de eliminar.
Eso lo hicimos antes de lo que vamos a ver ahora para poder tener personalizado nuestra tablita aquí con estos iconos. Bien, como estábamos viendo para eliminar, le decimos que la referencia sea el documento, el archivo eliminar PHP, que la acción en la fila la haga sobre el campo identificador, o sea, va a buscar el identificador y aquí es lo del icono que vimos. Una vez tenemos esto, bueno, también hicimos un poco de CSS arriba en nuestra tabla para tenerlo un poco mejor visible. Luego creamos el archivo eliminar PHP, donde primero establecemos la conexión con la base de datos y luego hacemos la petición. En este caso, la petición es un delete from usuarios. Aquí hay que estar muy pendientes de quitar el asterisco, porque si colocamos el asterisco, estaríamos eliminando todos los datos. From usuarios where identificador, porque lo hemos puesto aquí, hemos puesto en la acción de fila, le hemos puesto identificador aquí abajo. Entonces les decimos que en eliminar where identificador get ID, que es el campo identificador. Luego hacemos el MySQL y enlace petición y el eco que en caso de cuando hagamos la acción, después de 5 segundos nos lleva al panel de control. Si lo hacemos, vamos a ver, hacer una prueba. Si yo elimino, por ejemplo, tarda 5 segundos, me devuelve al panel de control y ya no tengo el campo. Y si vamos aquí a PHP, que era este último, actualizamos y ya está eliminado. Ahora, para agregar datos, en el archivo panel de control nos vamos aquí abajo y hemos agregado esta parte de aquí. Hemos agregado un pequeño formulario con la acción insertar, en la acción insertar PHP, un nuevo archivo que hemos creado, que vamos a crear, el method post, y hemos agregado 4 campos, uno de usuario, uno de password, uno de nombre, otro de apellidos y el botón submit de enviar. Y en el archivo insertar.php, lo mismo, hacemos la conexión a la base de datos. La petición esta vez sí sería un insert into usuarios y los valores de cada campo. En este caso no los pusimos todos, solamente los primeros 4 para probar. Usuario, password, nombre, apellidos. Y lo de siempre, el resultado, el MySQL, enlace a petición y el eco, lo mismo que en el refresh, nos tarda 5 segundos y nos devuelve a panel de control. Nos vamos aquí, insertamos un nombre, Manuel, el usuario, vamos a poner Manu21, en la password Manuel, el nombre Manuel y en apellidos Pérez García. Enviamos, esperar los 5 segundos y nos devuelve al panel de control y aquí tenemos el campo, este de aquí abajo. Si nos vamos a la de MySQL, actualizamos y aquí tenemos el que acabamos de insertar.